Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Romanos. Y estamos en el estudio de Romanos capítulo 15, exponiendo a partir del versículo 23 el día de hoy. La semana pasada hemos visto hasta el versículo 22. Romanos capítulo 15, versículo 23 hasta el versículo 33. Si el Señor nos lo permite, el día de hoy vamos a concluir este capítulo. Romanos capítulo 15, versículo 23 al 33. Pero como siempre les voy a rogar, hermanos, de que me puedan acompañar y hagamos una oración juntos para que el Señor nos guíe en todo, ¿sí? Señor, te agradezco esta mañana, un domingo más, como todos los domingos. Señor, te agradecemos porque tú nos das la oportunidad de servirte, de reunirnos, de animarnos, corregirnos, de alabarte juntos, Señor, por el Evangelio. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú nos regalas también de la predicación de tu palabra. Y te pedimos, Señor, de que pueda traer fruto en tu pueblo, pueda traer fruto en tu iglesia, de tal forma que tú nos dirijas de la manera en la que tú quieres que tu iglesia sea dirigida. Te ruego, Dios, misericordia para que tú nos guíes en este momento, me ayudes en la claridad, para tener claridad de palabra, claridad de pensamiento, y puedas abrir el entendimiento de mis hermanos el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 23 al 33 dice así: Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, hermanos, las últimas semanas hemos estado viendo acerca de qué es el ministerio, cómo fue el ministerio del apóstol Pablo. Cómo es que el apóstol Pablo se dirigió su ministerio, y en cierta manera el apóstol Pablo eso quiere que entienda la iglesia de Roma en su momento, y Dios quiere que entendamos eso en nuestro tiempo al estudiar este pasaje. El apóstol Pablo va a explicar en cierta manera cuáles eran las cosas más importantes dentro de su ministerio, cuáles eran las actividades que él tenía, y hemos titulado estos sermones Un ministerio eficaz. Esta es la parte 2 de la parte 2. La semana pasada hemos visto la parte 1 de Un ministerio eficaz. Y hemos visto, hermanos, al principio de esta exposición que le hemos titulado Ministerio Eficaz, cuáles eran las cosas más importantes dentro de la vida ministerial del apóstol Pablo. Y hemos visto la semana pasada que había dos cosas las cuales tenían preeminencia en la vida y el ministerio del apóstol Pablo, y eran la predicación y la evangelización. Pablo estaba completamente comprometido de que la iglesia sea edificada y reciba enseñanza e instrucción y sea confirmada en una doctrina y estén firmes en una instrucción toda la iglesia en conjunto, y eso es lo que Pablo ha querido hacer en toda esta epístola a los romanos, y le dice a la iglesia de Roma de que esa fue su intención al escribirles, de que ellos sean confirmados en la doctrina. A pesar de que quizás había cosas que ellos ya conocían, a pesar de que quizás había cosas de que ellos ya habían escuchado al apóstol Pablo, no va a quedarse conforme y les va a decir: yo quiero, aunque sea repetirles una vez más, porque quiero que ustedes estén bien instruidos en el Evangelio. Y entonces hemos visto, hermanos, cómo es un ministerio eficaz. Un ministerio eficaz dentro de la iglesia siempre tiene como fundamento la enseñanza. La enseñanza es la característica de cualquier siervo fiel que Dios ha llamado a dirigir su iglesia. Ahora sabemos y hemos explicado en semanas pasadas de que tenemos grandes diferencias con el apóstol Pablo. Específicamente nosotros ya no creemos de que haya más apóstoles en nuestra época. La Biblia misma nos muestra de que ya no hay más apóstoles. Pero el apóstol Pablo sí nos dijo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, de que lo imitemos a él porque él estaba imitando a Cristo.
Y si había una característica dentro del ministerio del apóstol Pablo, era su gran deseo porque la iglesia sea edificada en una doctrina y porque los perdidos lleguen al Evangelio. Y ese es el segundo punto que hemos visto la semana pasada. El apóstol Pablo estaba fielmente comprometido a que el Evangelio se expanda. Si había algo que llenaba el corazón del apóstol Pablo con un deseo ferviente, es de que las personas que no habían conocido y no habían escuchado de Cristo, escuchen de Cristo. Y hoy día vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero hemos hablado, hermanos, hasta este momento, la semana pasada hemos visto y estamos en el contexto en el cual el apóstol Pablo en cierta manera nos está presentando su corazón, nos está presentando el esfuerzo que él ponía, nos está presentando las cosas, la forma en la que él servía a Dios, nos está presentando las cosas que tenían prioridad dentro de su vida ministerial. Algo que como cristianos podemos copiar, hoy día vamos a hablar un poco de eso, y como iglesia debemos copiar. Que como iglesia debemos copiar. Y la semana pasada hemos concluido en la parte en la cual hemos examinado la vida ministerial del apóstol Pablo respecto a la evangelización. Y hoy día vamos a comenzar a partir del versículo 23 hablando acerca de la visión o el propósito que tenía el apóstol Pablo. La visión o los planes que tenía el apóstol Pablo. Escucha una vez más los versículos 23 al versículo 25. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Una de las peores cosas que le puede suceder a un cristiano, una de las peores cosas que le puede suceder a una iglesia, escucha bien esto, es no tener planes para el futuro. No tener planes para el futuro, no tener una visión acerca de a dónde estamos yendo. Y esto, hermano, es algo grave en nuestra vida de manera individual. Esto es grave en tu familia, si es que como familia no tienen un propósito específico al cual están caminando juntos. Y esto es grave cuando sucede también dentro de la iglesia y dentro del ministerio pastoral. Mucha gente simplemente se deja llevar por las circunstancias. Entonces tú le dices a una persona, y mucha gente utiliza incluso la soberanía de Dios para no hacer planes. A mucha gente tú te acercas y le preguntas, ¿cuáles son tus planes para el futuro? A mí me ha tocado hablar con hombres y pastores a los cuales les pregunto, ¿cuáles son sus planes? ¿Qué es lo que están planificando? ¿Cuál es la visión que tienen como iglesia? O de manera personal en su ministerio. Y la respuesta, en cierta manera santa, entre comillas, que normalmente dan es lo que el Señor quiera, ¿sí? Y creen que al dar ese tipo de respuestas están siendo muy espirituales y muy santos, porque mucha gente lamentablemente cree que el hacer planes, el tener una visión trazada y el tener un propósito claro al cual estamos apuntando, no es algo correcto. Pero el apóstol Pablo en este pasaje nos muestra completamente lo contrario. El apóstol Pablo nos muestra en su propio ejemplo cómo él tenía trazados planes. Ahora, los planes siempre estaban sujetos a la voluntad de Dios. Los planes siempre estaban sujetos a poder tener cambios. Los planes siempre estaban sujetos, y los planes específicamente no deben volverse nuestros ídolos. Los planes pueden ser cambiados y, como dice Salomón en el Antiguo Testamento, nosotros le entregamos a Dios todo nuestro camino y Él enderezará nuestros pasos, pero le entregamos a Dios qué es lo que queremos hacer. Y el apóstol Pablo nos muestra en estos primeros versículos que hoy día vamos a estudiar específicamente esto. El apóstol Pablo no estaba conforme, como muchos en nuestra época, con sus victorias pasadas. Muchos de ustedes quizás puedan caer en ese error, muchos pastores han caído en ese error, muchos cristianos han caído en ese error. Cuando tú les preguntas, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión ahora? ¿Cuáles son tus planes ahora? No tienen. Ponen como excusa la soberanía de Dios o simplemente dan frases, como he mencionado, diciendo lo que el Señor quiera sin tener un propósito trazado. Y para el colmo, muchos de ellos simplemente no tienen planes para el futuro porque todavía siguen viviendo en las victorias del pasado. Y hermano, esto es un error muy grande que el apóstol Pablo en su vida nos muestra que no debemos cometer. El apóstol Pablo ya había hecho muchas cosas hasta este momento. Específicamente el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, está en Corinto fundando una iglesia después de ya haber tenido varios viajes misioneros. Y el apóstol Pablo pero todavía tiene planes para el futuro.
no está Él simplemente gozándose y celebrando las victorias pasadas como mucha gente hace, sino que siempre está pensando qué más puedo hacer, a lo que voy a comentar un poco más adelante. Proverbios capítulo 29, versículo 8 dice, donde no hay una visión, el pueblo se desenfrena. Ahora yo entiendo, hermano, de que la visión en el contexto de Salomón no se está refiriendo específicamente a nuevas visiones o revelaciones, sino lo que se está refiriendo es que cuando el pueblo de Dios no recibe el plan, el propósito que Dios tiene para ese pueblo, entonces se desenfrena. Entonces hace cosas que no deben hacer. Entonces pierde el tiempo con cosas que no tienen realmente valor. Y lastimosamente, como ya he mencionado, hay mucha gente la cual no tiene planes para el futuro, pero ese no era el apóstol Pablo. Escucha, no está mal hacer planes. No está mal trazar una visión clara para nuestra vida cristiana, para nuestra vida ministerial, para nuestra iglesia. Lo que está mal, y esto sí lo vamos a reconocer, es trazar planes sin tomar en cuenta a Dios. Eso sí es incorrecto. Vayan conmigo a Santiago capítulo 4 y lean los versículos 13 y 15 junto conmigo. Santiago en este pasaje, específicamente, la mala interpretación de muchos, es de que nos está prohibiendo hacer planes. Pero si tú examinas de manera detenida este pasaje, no, Santiago no tiene problema con lo que hagamos planes. El problema es de que no tomemos a Dios en cuenta en nuestros planes. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15, escucha lo que dice. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Escucha cómo se relaciona con lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en Romanos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, yo estoy planeando ir con ustedes, pero primero quiero ir acá y primero quiero ir allá y quiero llevar un paquete a Jerusalén. Yo tengo planes para el futuro, yo tengo planes para lo que quiero que suceda con mi ministerio. Y es muy parecido a lo que dice acá Santiago, sino vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se parece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, escucha lo que no dice Santiago. Lo que no dice Santiago es, ¿sabes? Estás perdiendo el tiempo al hacer planes. Estás perdiendo el tiempo al tener un propósito, al tener una visión ya trazada. No dice eso Santiago. Lo que dice Santiago, versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El problema no es tener planes, el problema es no tomar en cuenta a Dios en nuestros planes. Y como vamos a ver hasta el final de este capítulo 15 de Romanos, ese no era el caso del apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo va a rogarle a la iglesia de Roma que oren porque Dios bendiga esos planes, porque Dios le abra las puertas para que se cumplan todos esos propósitos que se había trazado para cumplir. Las iglesias, hermano, y los pastores deben tener una visión. Los cristianos mismos deberían tener una visión trazada dentro de su vida. No es bueno como cristianos y en realidad en general para la humanidad, no es bueno simplemente dejarnos llevar por las circunstancias, sino planificar qué es lo que podemos hacer, qué más podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Hay una iglesia en un lugar la cual el apóstol Pablo está diciendo necesita ayuda, entonces ¿cómo voy a poder ayudar a esta iglesia? Hay una iglesia la cual todavía no conozco, es la iglesia de Roma, quiero ir a visitarla, quiero ir a conocer qué es lo que necesita esta iglesia. Hermano, esto es demasiado importante para la vida cristiana. Debemos tener un propósito trazado, debemos tener una visión trazada. Pablo era un hombre con visión. Pablo era un hombre con planes claramente establecidos, dependiente de la voluntad de Dios completamente, ¿sí? Pero como he mencionado, el apóstol Pablo no iba a usar la soberanía de Dios como una excusa para no ponernos planes para el futuro. Escucha un poco de lo que el apóstol Pablo dice acá. El apóstol Pablo dice, yo estoy con la visión, con el propósito, con el plan de ir a España. Pero antes voy a pasar por Roma. Pero antes de pasar por Roma, quiero pasar también por Jerusalén, porque tengo cosas que hacer dentro de Jerusalén. ¿Habrá llegado a España el apóstol Pablo? Sinceramente no lo sabemos. Algunas personas dicen de que sí, algunas personas basadas en los escritos de Clemente de Roma dicen de que Pablo realmente llegó a España, pues Clemente de Roma dice de que Pablo llegó hasta el límite del occidente.
Eso era España en aquella época, era lo más que se conocía del mundo en aquella época antigua. Pero haya llegado Pablo o no haya llegado a España, hermano, tú puedes ver claramente en este pasaje cómo Pablo quiere hacer más. Escucha el versículo 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones. Pablo, después de haber tenido ya varios años, escucha, ¿cuándo se escribió la epístola a los romanos? ¿Cuándo se escribió la epístola a los romanos? ¿Qué año se escribió la epístola a los romanos? Les voy a perdonar que no sepan, hermanos, porque sé que la mayoría no han estado desde el principio de la exposición a romanos. Pero aproximadamente entre el 55 después de Jesucristo. Aproximadamente, si no tenemos el año exacto. 55 o 56 después de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuándo se convirtió el apóstol Pablo? ¿En qué año se convirtió el apóstol Pablo? ¿33? ¿34? ¿33, 34 después de Jesucristo? Más o menos, aproximadamente. El apóstol Pablo hasta este punto tiene por lo menos unos 20 años de ministerio. 20 años de ser cristiano y 20 años de tener un ministerio. Y el apóstol Pablo no dice en el versículo 24, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, ya he hecho mucho, Señor, por ti, así que me voy a tomar unas largas vacaciones. O me voy a jubilar quizás, ¿sí? Ya estoy mayor, ya he hecho bastante. Mira todas las iglesias que he fundado. Ese no era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un corazón de ¿qué más puedo hacer? Y siempre hay más que hacer, hermano. Siempre hay más que hacer. Como he mencionado y lo hago con mucha tristeza, hay mucha gente que tiene 3, 4 años trabajando para el Señor y pasan los siguientes 20 años recordando sus 5 años. ¿Han conocido gente así? Yo he conocido gente así. Tienen un tiempo en el cual han servido al Señor de manera profunda y tal vez con mucho esfuerzo y sacrificio. Y han sido unos cuantos años y luego pasan el resto de su vida recordando lo que hicieron antes. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo ahora? ¿Por qué no tiene un propósito ahora, una visión para lo que ahora debe hacer? Y lo que el apóstol Pablo, hermano, nos muestra acá, voy a relacionarlo y les voy a pedir que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Porque lo que el apóstol Pablo está haciendo acá es específicamente lo que el apóstol Pablo nos dice que el evangelio produce en una persona que realmente ha entendido lo que significa la salvación que Cristo nos ha regalado. Déjame repetirte esto. El apóstol Pablo nos está dando el ejemplo en Romanos capítulo 15 de lo que él nos va a decir en 1 Corintios 15 que debe pasar en un cristiano que verdaderamente ha entendido cuán grande es la salvación que hemos recibido en Cristo. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 15, versículo 48 en adelante. Déjenme leerles desde el versículo 54, ¿sí? 1 Corintios 15, versículo 54. Si conocen un poco del capítulo 15 de 1 Corintios, vamos a estudiarlo los días miércoles en un tiempo. Estamos ahora en el capítulo 14. Escucha lo que el apóstol Pablo quiere decir en todo este capítulo. Pablo está lidiando con el tema de la resurrección. De eso se trata todo este capítulo 15 de 1 Corintios, el tema de la resurrección y de que Cristo ha resucitado. Y Pablo, en la discusión que tiene en 1 Corintios 15, se topa con esto. Hay personas que dicen que la resurrección ya se hizo, ya se cumplió de manera espiritual en cierta manera, y hay personas que no creen en la resurrección. Y Pablo, escucha lo que Pablo dice. Pablo dice, sabes, tu vida como cristiano, tu servicio como cristiano, todo el tiempo que le das a Dios y a su servicio, no tiene ningún valor si Cristo no ha resucitado, ¿sí? No tiene ningún valor. Eres digno de que la gente te tenga lástima porque estás perdiendo tu vida si Cristo no ha resucitado. Pero Pablo en todo este capítulo va a argumentar y va a decir Cristo ha resucitado. Una de las evidencias más grandes que tiene el cristianismo es la resurrección de Cristo. Uno de los acontecimientos más importantes y mejor, se me acaba de ir la palabra, escritos en la historia de la humanidad, es la resurrección de Jesucristo. Uno de los acontecimientos mejor registrados en toda la historia de la humanidad antigua es la resurrección de Cristo. Y entonces Pablo va a decir, nosotros sabemos que Cristo ha resucitado. Por lo cual, escucha la esperanza que tenemos. 1 Corintios 15, versículo 54 en adelante.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, ¿sabes? Nosotros tenemos asegurada la resurrección. Nosotros tenemos asegurada por nuestro Señor Jesucristo de que esta vida no lo es todo. Si esta vida lo fuera todo y no hubiera resurrección, el apóstol Pablo mismo te dice en este capítulo, entonces come y bebe porque mañana vas a morir. En otras palabras, dedícate a cosas temporales, sin ninguna trascendencia, porque mañana vas a morir y no hay más. Pero el apóstol Pablo dice, no, nosotros creemos de que vamos a resucitar porque Cristo ha resucitado. Cristo ha vencido la muerte para darnos vida eterna. Y Él dijo, Jesucristo dijo, donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. Cristo nos ha prometido la resurrección y Cristo es la prueba de que nosotros estamos esperando la resurrección de entre los muertos. El momento en el cual ya no haya más dolor, el momento en el cual ya no haya más lágrimas, ya no haya más sufrimiento, ya no haya más enfermedad, escucha, ya no haya más pecado. El momento en el que compartamos una vida eterna junto a nuestro Salvador, en servicio, en alabanza, en honra a Él por toda la eternidad. ¿Estamos esperando eso como cristianos, sí o no? El apóstol Pablo nos dijo en Romanos 8 que incluso gemimos con toda la creación, esperando que de una vez llegue ese momento, porque realmente este mundo, cuando tú entiendes el Evangelio y entiendes lo que te espera, este mundo no satisface. Este mundo realmente nos deja vacíos, no tiene algo que pueda satisfacernos. Estamos esperando algo más grande. Y el apóstol Pablo nos dice, lo tenemos seguro en Cristo. Cristo ha resucitado y Él es la seguridad de que nosotros vamos a resucitar. Y entonces, si tú crees en el Evangelio, si tú crees en lo que Cristo ha hecho por ti, escucha cuál debería ser tu respuesta. Versículo 58, capítulo 15, 1 Corintios. Y así que, hermano, y esta palabra, esta frase es importante. Así que, el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 58 de 1 Corintios, está concluyendo algo. Por lo que ya les he explicado, dice el apóstol Pablo, porque ya les he demostrado y he explicado la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, la respuesta lógica, si tú entiendes que esta vida no lo es todo, escucha cuál es la respuesta lógica. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿En qué? Pablo va a decir más adelante, va a decir en vuestro trabajo en el Señor. Pablo va a decir, estén firmes y constantes trabajando. ¿Qué significan estas dos palabras, firmes y constantes? Significa inamovibles. Inamovibles. Es algo lo cual nadie me va a quitar. Yo quiero servir a mi Señor, trabajar para Él, honrarlo, dar mi vida, como Pablo nos dijo en Romanos 12, versículo 1, que debemos hacer, dar mi vida en sacrificio vivo para Él. Y Pablo dice, si realmente tenemos esta esperanza de la resurrección, esa esperanza debería motivarnos a saber de que, hermano, en esta vida nuestro propósito no es ganar dinero. Nuestro propósito no es simplemente fama, reconocimiento o títulos. Nuestro propósito es servir a nuestro Señor. Ese es nuestro propósito. Cueste lo que cueste. Todo lo demás no nos vamos a llevar absolutamente nada. Todo lo demás, como Jesucristo le va a decir a un necio rico en Lucas capítulo 12, ¿con qué vas a pagar con tu alma? Tienes todos tus graneros llenos. Tienes más graneros que todo. ¿Y eso te va a servir de algo? Has perdido tu vida. Pero el apóstol Pablo dice, no, si tú has entendido la resurrección de entre los muertos, tú tienes la mirada abierta de que hay cosas más importantes en esta vida que aquello que es temporal, que la simple comida y la simple bebida. Y entonces, si tú has entendido el Evangelio y la resurrección de los muertos, debes estar firme y constante, inamovible en el servicio que Dios te ha dado. Y tú ves en Romanos capítulo 15, hermano, el ejemplo de eso, ¿sí o no? Como ya he mencionado, Pablo está aquí ya más de 20 años de ministerio y tú ves completamente una firmeza en servir al Señor. Tú ves de manera explícita a un hombre que está comprometido
y que ha tomado la decisión de servir al Señor sin moverse, sin importar las circunstancias. Y en un momento voy a hablar de las circunstancias. Pero no solamente eso, sino que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 58, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, y escucha, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué significa eso? Significa que siempre estoy pensando, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Siempre. Siempre estoy considerando, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y algunos que son parte de nuestra iglesia hasta hace tiempo saben que esta es una de las cosas que dirige el ministerio dentro de nuestra iglesia por la gracia de Dios. Siempre estamos pensando, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué conferencia más podemos hacer? ¿Qué estudios más podemos hacer? ¿Qué entrenamiento más podemos integrar dentro de la iglesia? ¿Qué más? Entonces estamos planificando, no estamos viviendo de las victorias pasadas por las cuales damos gracias a Dios y nos alegramos, pero estamos pensando, ¿qué más? Ese es el servicio a Dios de una persona que ha entendido el Evangelio. Y el apóstol Pablo, volviendo conmigo, vayan conmigo a Romanos capítulo 15, y después de haberles explicado 1 Corintios 15, ve en este pasaje que el apóstol Pablo es el ejemplo de esto. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, pero espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Escuchas todos los planes que tiene el apóstol Pablo? ¿Escuchas cómo él no está conforme con ya todo lo que ha logrado, sino que está buscando hacer algo más para el Señor? Y Pablo, en medio de estos versículos, utiliza una palabra que quiero que llame su atención, ¿sí? Y es la palabra gozo. Gozo. Pablo dice, yo me gozo al servir a la iglesia, al estar sirviendo a la iglesia de Cristo, a la novia de Cristo, al estar sirviendo al pueblo por el cual Cristo dio su vida, yo me gozo. Va a ser un gozo, hermanos romanos, cuando yo llegue a ustedes, les dice Pablo. Voy a gozarme con ustedes. No es un sacrificio específicamente, no es algo pesado, una carga, como muchos creen que ese es el servicio a Dios, ¿verdad? Hago algo y luego me paso los siguientes años diciéndole a Dios, Dios, mira todo, mira lo que he hecho, recompénsame ahora. Como si Dios me debiera algo, como si no fuera un privilegio haberle servido, como si no hubiera sido más bien un gozo y una alegría el que Dios me dé la oportunidad de servirle. Y el apóstol Pablo les dice a los romanos, es un gozo para mí. Yo quiero más bien llegar a ustedes. Ahora, hermano, no sé qué excusa tú pones para no servir al Señor, pero déjame decirte de que el servicio que Pablo aquí nos está mostrando, los planes que él se había trazado, la visión que él tenía para el futuro, no era para nada sencilla. Para nada sencilla. En aquella época, no sé si sabías, pero no había transporte como nosotros lo tenemos el día de hoy. En aquella época no habían aviones, no habían buses. Apenas y algunas personas de dinero podían quizás utilizar algún animal de carga para viajar. Y a pesar de tener animales de carga para viajar, tenían que ser expuestos a la lluvia, al sol, a los diferentes cambios climatológicos de aquella época, sin tener un celular, sin tener un GPS, sin tener ninguna de las comodidades que tú tienes el día de hoy. El apóstol Pablo le dice a los romanos, yo quiero ir a ustedes. ¿A qué distancia está Pablo de ir a Roma? Como he mencionado, Pablo está en Corinto. ¿A qué distancia está Roma de Corinto? Más de 1000 kilómetros de distancia, los cuales Pablo iba a tener que recorrer tanto en barco como también a pie. Y Pablo dice, yo quiero hacer eso y me gozo. Y estoy esperando con ansias poder llegar a ustedes. Pero tengo más planes todavía. Y escucha, hermano, los planes que tenía Pablo. Pablo dice, quiero llegar a España. Hasta lo último de la tierra, dice Pablo, quiero llegar. Pero antes, tengo que pasar por Jerusalén. ¿Sabes cuántos kilómetros de viaje requerían cumplir todos estos planes? Por lo menos unos 6000 kilómetros de viaje. Entre hacerlos a pie y entre hacerlos en barco quizás. Y como Pablo va a decir en 2 Corintios capítulo 11, en muchos peligros.
porque en aquella época era muy peligroso viajar, era sumamente peligroso. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano, sí o no? Un judío viajero, el cual unos ladrones lo encontraron y lo dejaron más o menos como muerto ahí, en medio del camino. Hermano, eso era algo común en aquella época. Por eso cuando estamos exponiendo también el Evangelio de Lucas los domingos en la noche, y hemos hablado de los viajes que hacían María con José para ir a Jerusalén, normalmente eran viajes en comunidad, con mucha gente, porque era muy peligroso, Y a esto había que añadirle que estás en una época en la cual no habían los caminos que ahora tenemos, en la cual no había la seguridad que ahora tenemos, no había la forma de comunicarse que ahora tenemos. Si Pablo se quedaba varado en algún lugar, ¿cómo se comunicaba con alguien? ¿Cómo podía comunicarse con alguien? Ahora vamos a hablar la próxima semana de que el apóstol Pablo es por eso también, de que él nunca obraba y ministraba y cumplía su servicio solo. Nadie está llamado a servir al Señor solo. Eso es algo de lo que vamos a hablar la próxima semana. Pero entonces el apóstol Pablo, comenzando este pasaje, versículo 23 al versículo 25, Pablo dice: yo tengo planes. Y estos planes no son fáciles. Son bien complicados de cumplir, pero me gozo en hacerlos. Estoy deseoso de hacerlos. Y esto, hermano, es un ministerio eficaz. Un ministerio eficaz, aquellos que quieren ser pastores, es esto lo que tiene que marcar tu ministerio. No puedes estancarte en un lugar, hermano. Como iglesia, como familia, tampoco. Como cristianos individuales, tampoco. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo más puedo servir a mi Señor? Motivados por el Evangelio, motivados por la vida eterna que esperamos recibir de parte de Él. Motivados porque un día nos vamos a parar delante de Cristo, no para ser condenados, pero sí para honrar a Cristo con todo nuestro trabajo en este mundo. El apóstol Pablo, tú ves en este pasaje, todo lo que quiere hacer, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, ¿sí? Pero en medio de este pasaje, también el apóstol Pablo nos muestra la obra social a la cual él estaba comprometido, por amor a los hermanos. Y esta es una característica también de un ministerio eficaz, la obra social a la que uno está comprometido. Escucha, Pablo quiere llegar a Roma y luego ir a España. Y aquí, por eso he mencionado, hermanos, de que nosotros como cristianos debemos tener propósito, debemos tener planes, pero nuestros planes no se deben convertir en ídolos, ¿sí? Nuestros planes, como ya he mencionado, deben estar sujetos a posibles cambios según las circunstancias y las diferentes necesidades. Y el apóstol Pablo resulta que quería ir a España, quería ir a Roma, pero él vio de que había necesidades importantes en la iglesia de Jerusalén. Pablo puso los planes, puso las personas por encima de sus planes, y eso es importante. La iglesia, hermano, no es una empresa, ¿sí? Una empresa en la cual tienen ciertos planes y les vale a los que despidan, entran, no importa, lo que importa es cumplir mis planes, ¿sí? La gente no me importa mucho. La iglesia no se conduce, ¿sí? En la iglesia podemos tener planes, podemos tener un propósito, pero muchas veces, por las circunstancias de diferentes personas en nuestro entorno, es necesario cambiar los planes por un momento. Es necesario esforzarnos un poco más para satisfacer las necesidades de algún hermano, o de quizás toda una iglesia, como vamos a ver ahora en este pasaje. Escucha lo que Pablo va a decir, versículo 25 al 28. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y como sabes, y bueno, quizás muchos de ustedes no saben, pero en el capítulo 1 de Romanos hemos estudiado un poco de esto. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 1, muchas veces yo he querido ir a ustedes, romanos, pero he sido impedido. He sido estorbado por diferentes circunstancias, no pude ir hasta ustedes. Y aquí nos encontramos una de esas circunstancias. ¿Cuál era una de esas circunstancias? La necesidad de la iglesia de Jerusalén. El que había hombres, mujeres, hermanos, hermanas, niños dentro de una iglesia los cuales estaban pasando necesidad. Y entonces el apóstol Pablo estuvo dispuesto a posponer un momento sus planes. ¿Por qué? Porque había una necesidad apremiante. Porque el amor hacia los hermanos y las personas está por encima de nuestros planes. Y ellos deben ser un motivo claro por el cual nos desviamos un momento de los planes que teníamos trazados, por amor a ellos. Y el apóstol Pablo por eso les dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.
porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Hermanos, en sesiones pasadas hemos hablado de que la obra social dentro de la iglesia no debe estar por encima de la enseñanza y de la evangelización. Hemos dejado eso sumamente claro, espero, hermanos, ¿sí? Hay muchas iglesias que lamentablemente parecen más ONGs que iglesias. Porque la iglesia, como voy a mencionar ahora, tiene un llamado a la obra social. Tiene un llamado a trabajar por el bien de los necesitados. Está bien. Pero ese llamado no está por encima de la preocupación que tenemos de la enseñanza y de la evangelización. Hay iglesias que lamentablemente están conformes con simplemente hacer ayuda. Simplemente dar ayuda a las personas. Y como he mencionado hace algunas semanas, he conocido una iglesia en La Paz, la cual da de todo a la gente, hasta peluquero gratis da a la gente, ¿sí? Pero nunca les predican el evangelio, nunca se dedican a profundizar en la escritura con aquellas personas. Ese es un error fatal. Es como si le dijeras a las personas, sabes, lo que me interesa es que estés bien peinado, y si te vas al infierno, bueno, eso no es tan grave, ¿no? No importa. Es como si estuvieran diciendo eso. Las iglesias que ponen la obra social como primero antes que el evangelio y la predicación y la enseñanza dentro de la iglesia, eso no puede pasar. Pero eso no significa, hermano, de que en un ministerio eficaz como el del apóstol Pablo no le demos importancia a la obra social. No mostremos ese amor hacia los necesitados. La obra social nunca va a reemplazar el evangelio, nunca debe reemplazar la enseñanza, pero la obra social debe ser parte de nuestra vida, hermanos. Parte de nuestra vida como iglesia, parte de nuestra vida como pastores, parte de tu vida como cristiano de manera individual. Lo que el mundo espera ver, hermano, es de que nosotros, lo que el mundo necesita, escucha, es de que tú prediques el evangelio con tu boca. Lo que el mundo necesita es pastores, maestros, hombres y mujeres, los cuales prediquen la palabra de Dios y la enseñen. Porque la fe es, ¿por qué? Por el oír, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la Biblia también nos dice de que el mundo necesita, y lo correcto es de que con nuestras buenas obras, escucha, adornemos la doctrina que predicamos. Y eso tiene que ver con el amor a nuestro prójimo. Eso tiene que ver con el amor que le mostramos a las personas que están a nuestro alrededor. Yo predico a Cristo con mi boca, hermano, y espero que la gente vea a Cristo con mis acciones también. Y estas dos cosas se deben combinar. Como he mencionado, hay iglesias las cuales se van al extremo de solo obra social y la enseñanza es completamente menospreciada y son sumamente negligentes con eso. Pero también puede existir otro error. Iglesias en las cuales se está enseñando y predicando, pero resulta que no se ve amor. Ahora, escucha, si no se ve amor en las personas, quizás en esa iglesia no se está predicando el evangelio. Porque como vamos a ver el día de hoy, la obra social también nace de la enseñanza del evangelio. La obra social y el amor hacia los pobres y hacia las necesidades de otros nace de que las personas están conociendo cada vez más a Cristo, cada vez más su palabra, y eso los motiva a vivir y mostrar esas buenas obras. Hemos leído en el capítulo 1 de Isaías cuando Dios compara al pueblo de Israel con Sodoma y con Gomorra. ¿Y por qué los compara a este pueblo de esa manera? Terminando ese capítulo, el profeta Isaías les va a decir, aprendan a hacer el bien, a buscar el juicio, a restituir al agraviado, a hacer justicia al huérfano, a amparar a la viuda. ¿Cómo vivían los primeros cristianos, hermano? ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Hemos leído hace algunas semanas Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4. Los apóstoles estaban dedicados a predicar la palabra de Dios, a confirmarlos en una doctrina, ayudarlos a comprender cada vez más quién es Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, qué es lo que Él quiere de nosotros. Los apóstoles estaban comprometidos a eso y de manera voluntaria y espontánea la gente daba.
La gente buscaba ayudar a aquellos que estaban en necesidad. No obligados, por si acaso. Nosotros no somos comunistas. Nosotros no creemos de que alguien tiene que venir y forzarte y quitarte a la fuerza para dar a los pobres. Eso se le llama robar. Robin Hood no es un héroe, es un ladrón. Pero lo que nosotros sí creemos es de que el Evangelio, si realmente has entendido el Evangelio, eso debe resultar en que de tu propio corazón nazca el querer hacer algo por aquellos que están en necesidad. Como iglesia, como individuo, como pastores, como familias. Eso es algo que debe nacer de nosotros. ¿Y por qué menciono esto? Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han hecho participantes de sus bienes espirituales. Escucha, Pablo está diciendo acá, tenemos estas personas de Macedonia y de Acaya, las cuales han sido participantes de bienes espirituales. ¿Qué es eso? ¿Qué se está refiriendo Pablo con eso? Pablo se está refiriendo, hermano, pregunta, ¿Cristo era judío? Creo que era judío, ¿verdad? ¿La salvación vino de quién? De los judíos, ¿o no? Jesucristo mismo va a decir eso en Juan capítulo 4, la mujer samaritana. La salvación viene de los judíos. Y entonces lo que Pablo está diciendo, estas regiones, Acaya, Macedonia, las cuales no eran predominantemente judías, eran gentiles, eran extranjeros, ellos habían recibido todas las bendiciones que Dios había prometido a los judíos, ¿te acuerdas? Hemos estudiado eso en el Evangelio de Lucas. Cómo Dios ha prometido desde la antigüedad a los judíos. Les ha prometido un Salvador. Les ha prometido a alguien que pague nuestros pecados, que cumpla lo que nosotros no podemos cumplir. Dios le prometió a Abraham que a través de su simiente vendría algo que bendeciría a todas las familias de la tierra. Esas fueron promesas hechas a los judíos. Y como hemos estudiado en algún momento en el pacto noético, desde el Antiguo Testamento se nos dice